Hola, hoy hablaremos acerca de la historia de las religiones. Haremos un recorrido a través de la religiosidad prehistórica, de la religiosidad babilónica, religiosidad griega y a través de las religiones reveladas. ¡Acompáñame! Los mitos y las leyendas son un invento humano a nivel universal. Por ello, culturas tales como la prehistórica, babilónica, griega y aún la nuestra, es decir, la cultura occidental, no carecen de ellos. En esta primera etapa de nuestro recorrido hablaremos acerca de los mitos prehistóricos. Las culturas prehistóricas hacían parte de una comunidad reducida, pero tenían una plena conciencia de su dependencia de las fuerzas tales como el sol, la lluvia, la tempestad y el huracán. Lo anterior los llevaba a buscar toda clase de sistemas mágicos o rituales para reducir los poderes de los fenómenos de la naturaleza. Podemos decir que lo anterior también se define como un hecho religioso, mediante el cual la cultura prehistórica tributaba culto a lo que ellos consideraban sus divinidades. Un dato muy importante de las culturas prehistóricas es, por ejemplo, en el Paleolítico Superior, donde ya se hacía la práctica de la sepultura y a los cadáveres se les untaba con un ungüento de ocre y se les conservaban todos sus objetos personales. Otro dato muy importante y que nos arroja luz de sus creencias religiosas es que el ocre simbolizaba la sangre y por consiguiente la vida de los muertos. Estos pueblos primitivos además creían en seres míticos, mitad hombre y mitad animales. Por consiguiente, realizaban toda clase de ceremonias con el fin de que estos seres míticos los ayudaran en la procreación tanto de sus plantas como de sus animales. Ahora bien, hacia el Neolítico o principio de la Edad de Bronce se domesticó la vaca y se le dio un significado religioso. También las divinidades más importantes eran el sol, la luna y las estrellas. La forma de rendirle culto a estas divinidades era por medio del sacrificio de una vaca. Ya habíamos mencionado los seres míticos a quienes ellos les rendían culto. Dichos seres eran gigantes. Si analizamos la Biblia, ella habla de gigantes como Goliat. Plinio, el Viejo, antiguo historiador, nos habla de cuerpos humanos que medían 2,85 centímetros. En esta parte de nuestro recorrido vamos a detenernos para hablar de la religión mesopotámica. En esta religión no se puede hablar de una sola religión como tal. De hecho, ellos tenían varios dioses tales como Anu, Enlili y Enki. Se dice que cada uno de estos dioses poseía un templo con sus propios sacerdotes. A dicho templo solo podían ingresar sacerdotes y reyes. Ahora bien, los mesopotámicos no se quedaron solo con estos dioses en su panteón,
sino que con el tiempo y de acuerdo avanzaba su cultura, dichos dioses fueron creciendo. Es muy importante decir que cada uno de los dioses mesopotámicos o de la religión babilónica ya mencionados tenían en común con la religión prehistórica que representaban alguna fuerza de la naturaleza, tal como el sol, la luna, los planetas, los cultivos, etc. Además, es importante añadir que los mesopotámicos fueron los grandes guerreros que iban conquistando varios imperios a su paso, tales como los hititas, Nínive, Asur, Babilonia y el imperio elamita. Incluso llegaron a conquistar Egipto. Continuamos con nuestro recorrido. Llegamos ahora a la religión griega. La religión griega tiene gran relación con la religión romana, ya que ambas iban muy relacionadas con su forma de concebir la polis y el Estado. Ahora bien, en el siglo VIII a.C., la organización política necesitaba una nueva teología que coincidiera con la nueva organización política de la ciudad, razón por la cual nace la generación de los dioses olímpicos, los cuales eran una identidad de toda la cultura griega en común. Ahora bien, como la temática de nuestra enseñanza es hacer una comparación entre los mitos y las religiones de estas culturas, no podemos dejar de mencionar que en la Grecia más antigua se gestaron toda clase de mitos, como por ejemplo el mito de las estaciones, donde la bella y dulce Perséfone se casa con Hades, dios del inframundo, provocando así el sufrimiento de la madre de Perséfone llamada Deméter, diosa de las cosechas, quien cada vez que su hija se alejaba de ella para ir en compañía de su esposo, hacía que la tierra no diera fruto. De ahí se cree que nacieron las estaciones. Es importante resaltar que los mitos son casi siempre un reflejo de la sociedad, ya que esta misma es quien los crea. La revista de filosofía Aparte Rey 55 afirma: todo mito es un relato o una narración que refiere unos acontecimientos del pasado. Además, hay quienes definen el mito como historia de los dioses, lo cual pudiera dar lugar a relacionar la religión con la mitología de cada cultura. En este punto de nuestro recorrido hablaremos de las religiones reveladas. Cuando hablamos de las religiones reveladas, nos referimos, por ejemplo, al cristianismo, judaísmo e islamismo. Estas reciben este nombre porque se piensan que fueron fundadas por un grupo de personas iluminadas o escogidas. Ahora bien, la revelación a nivel del cristianismo propone como tema central a Jesucristo, quien nació en un pesebre, murió y resucitó para dar perdón a los pecadores. En el caso del Islam, se afirma que si bien es cierto, no se puede considerar la totalidad del Corán como una revelación divina auténtica, se puede reconocer que hay en él verdades, aunque mezcladas con grandes errores.
Los musulmanes, por su parte, afirman que el Corán es la palabra revelada de Dios y transmitida de manera fiel por su profeta Mahoma. Cuando hablamos del judaísmo como religión revelada, lo entendemos porque Dios llamó a Abraham para fundar una nueva nación y pasados los años se presentó a Moisés en una zarza ardiente. Después de presentársele, lo comisionó para liberar a su pueblo de la esclavitud que estaba viviendo en Egipto y le prometió que los llevaría a la tierra donde fluye leche y miel, la cual era la tierra prometida para su pueblo. Al comienzo de nuestro recorrido dijimos que íbamos a hacer una comparación entre los mitos y las religiones. Es muy importante resaltar que todas las religiones tienen cosas en común. Por ejemplo, se denominan el pueblo elegido. Aquel que no profesa tu misma religión es un hereje. La blasfemia es considerada un pecado grave. Hay una cierta glorificación del dolor. Todas tienen sacrificios de sangre. Aquellos que se desvíen del camino serán castigados. Hay un libro sagrado. Todas las religiones tienen profetas y un llamado al misionerismo. Es muy importante que tú y yo defendamos nuestra fe cristiana y eso parte de la base de conocer en qué nos comparamos o diferenciamos de las demás religiones. Hasta un próximo video.